Queridos hermanos, pero muy buenas noches a todos. Por la gracia del Señor, otra vez nos podemos reunir a través de Facebook Live para meditar en la palabra del Señor. Reciban una cordial bienvenida todos los hermanos y amigos que por costumbre muy buena, por supuesto, se conectan cada miércoles. Deseo de todo corazón que Dios hable a sus corazones en esta noche. El anhelo de mi corazón es que Dios impacte sus vidas, que Dios redarguya, consuele, anime, exhorte a cada uno de ustedes a vivir conforme a la santa voluntad de Dios. Así que, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que dispongan su corazón y de una manera reverente todos ustedes aparten este tiempo y lo dediquen exclusivamente al Señor. Haga un alto en su caminar diario y disponga de estos minutos para meditar en la palabra de Dios. Tome su Biblia y sea Dios hablando hoy a su corazón. Así que, hermanos, los que ya están conectados, les reitero mi saludo de bienvenida y deseo de todo corazón que hoy Dios hable a cada uno de ustedes como siempre lo hace. Entonces, vamos a orar. Los que ya estén conectados, les invito a que con reverencia me acompañen y elevemos una plegaria a nuestro Creador, dando gracias por todo y encomendando nuestras vidas y el estudio de su palabra en esta noche. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor soberano y eterno, venimos ante ti con un corazón humilde, con un corazón contrito, reconociendo que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, reconociendo que somos criaturas finitas y pecadoras y que necesitamos de ti todo el tiempo, que apartados de ti nada podemos hacer. Reconocemos, Padre bendito, que tú eres quien nos da la vida, quien nos guardas cada día y nos provees todas las cosas. Te agradecemos por el bien que nos das. Te agradecemos, Padre bendito, por todo lo que tú provees a nosotros, mi Señor. El pan, el techo, el vestido, el alimento, la familia, la iglesia, los hermanos, el esposo, la esposa, el aire que respiramos y todo cuanto recibimos a diario es provisión tuya, mi Señor. Así que recibe la gloria, recibe la honra y el honor y concédenos, Padre bendito, estar en estos momentos entendiendo y comprendiendo tu santa y tu perfecta voluntad. Te doy gracias, Señor, y coloco delante de ti mi vida y la de todos mis hermanos y amigos esta noche, pidiéndote que hables a nuestro corazón por tu santa y tu bendita palabra. Te lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, saludamos a nuestro hermano Alfredo Rincón, que fielmente se conecta cada miércoles. Al hermano Luis Humberto Vargas, también una bienvenida para él. El hermano Alexander Ruiz con su esposa, con su hijo, que también fielmente se conecta cada miércoles para estudiar la palabra. La hermana Esperanza Gómez, también bienvenida. María Inés García, bienvenida, hermana, Dios te bendiga. Pilar Quiñones, nuestra hermana, también se conecta. A la hermana Aleida. Y todos los demás hermanos que estén conectados, sean todos bienvenidos en esta hora de la noche. Así que, no siendo más, después de haber saludado, de haber orado y de haber entendido que este es un tiempo especial para el Señor, vamos al estudio de la palabra de Dios. Tomen sus Biblias, por favor, y ábranlas en el Salmo 42. El miércoles pasado iniciamos el estudio del Salmo 42,
del cual vimos los primeros 5 versículos que corresponden a la primera estrofa de las 2 estrofas en que está dividido este glorioso salmo. La primera estrofa la titulé El clamor de una alma sedienta de Dios. Y la segunda parte es la que vamos a ver hoy, clamor y esperanza desde el abatimiento, que corresponden a los versículos 6 hasta el 11 del Salmo 42. Así que, hermanos, como ustedes ya tienen su Biblia en la mano, vamos a leer el Salmo 42 en los versículos 6 hasta el 11, que será el texto en el cual vamos a meditar en esta noche. Así que abran sus Biblias en el Salmo 42 y leamos los versículos 6 hasta el 11. Dice así la gloriosa y santa palabra de Dios. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Como les dije, este será entonces la segunda parte del Salmo en la cual vamos a meditar el día de hoy. Recordemos que este Salmo no fue escrito por David, sino por los hijos de Coré, por una familia de levitas que estaban encargados de la adoración en el templo de Jerusalén. Vale la pena agregar que este Salmo 42 forma parte de un conjunto de salmos conocidos como salmos de lamento, que se caracterizan por su tono de tristeza y de angustia. La enseñanza para hoy lleva por título, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? La enseñanza la desarrollaremos versículo a versículo. Así que les invito a poner su mirada en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte Mizar. Vemos en esta primera parte del versículo 6 cómo el escritor sagrado de manera sincera y humilde confiesa al Señor que su alma está abatida dentro de él. Esta expresión, abatida, revela que se encuentra en una situación emocional y espiritual muy difícil. Podríamos decir, como dicen hoy los médicos, que el salmista se encuentra en depresión. Su ánimo está por debajo de lo normal, está turbado y está abatido. Y la razón es porque se encuentra en cautiverio, oprimido por sus enemigos, lejos de su nación, lejos del templo donde adoraba al Señor. Es decir, su situación no es nada fácil. Sin embargo, a pesar de su abatimiento, esta persona que menciona el Salmo o que escribió el Salmo no se queda sumergido en el problema ni en la depresión, sino que decide acudir a Dios en busca de consuelo, en busca de ánimo y de dirección. Eso es lo que nos muestra la segunda parte del versículo 6. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte Mizar.
Aquí vemos cómo el salmista responde a su condición de tristeza y de abatimiento. Se vuelve a Dios. No se deja sumergir por la depresión a manera tal que pierda la esperanza y la paz, sino que vuelve su mirada a Dios y su mente al Dios que lo creó. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde la tierra de los hermonitas, desde el monte Sinar. Amados hermanos, esto es un acto deliberado de fe. Decide el salmista en su abatimiento, en su depresión, mirar a Dios y confiar en Él por encima de lo que esté sintiendo y de la situación que esté viviendo. Dicho de otra manera, decide mirar al que es verdadero, a Dios, al que tiene poder para ayudarlo y sigue siendo su Dios a pesar de lo que está padeciendo y de lo que está sufriendo. Es una determinación. Dice nuevamente, me acordaré, me acordaré. Cuán importante, amados hermanos, es acordarnos de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio del abatimiento. Debemos traer a la memoria a nuestro Dios. Hermanos, esa debería ser siempre nuestra actitud cuando estemos pasando por angustias, por tristezas o por depresiones. Acordarnos de Dios. Acordarnos de Dios, traer a la memoria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y sus hechos poderosos de amor y de misericordia en favor de su pueblo. Acordémonos de Dios en nuestro abatimiento, acordémonos de Dios en nuestra tristeza, acordémonos de Dios cuando estemos alegres, acordémonos de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, amados hermanos. Él dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, pero después de reconocer el abatimiento dice, me acordaré por tanto de ti. Acordémonos, aunque estemos en abatimiento, de Dios, porque Él es el único que puede darnos la mano y sacarnos del lodo cenagoso de la desesperación. Por eso, en Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice, Jonás 2, verso 7, dice así, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2, verso 7. Qué maravilloso pasaje este que acabamos de leer. Cuando nuestra alma desfallezca, amados hermanos, en lugar de sumergirnos en la desesperanza y en la depresión, acordémonos de Dios y clamemos a Él, que de seguro nuestra oración será escuchada. Vean nuevamente lo que dice Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando tu alma desfallezca en ti, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de Dios, amado hermano, amada hermana que me escucha. Y dice Jonás, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando nos acordamos de Dios en medio de la aflicción y clamamos a Él con fe, nuestra oración sube como incienso a su santo templo, amados hermanos. Qué promesa tan maravillosa para usted y para mí cuando estemos pasando por angustias y por dificultades. No nos dejemos sumergir ni nos dejemos hundir por la depresión y la angustia o el abatimiento, sino levantemos nuestra mirada al Señor y clamemos a Él y esperemos en Él. Las regiones geográficas que el salmista trae a la memoria en este versículo 6, como las tierras del Jordán, el monte Misar y las tierras de los hermonitas, hacen alusión a sitios especiales y significativos de bendición para su nación, desde las cuales sus pensamientos se acuerdan de Dios. Es como si los recuerdos geográficos de su nación, con los cuales Dios ha bendecido a su país, motivaran su fe y su confianza espiritual para acordarse de Dios
Qué maravilloso, amados hermanos. En conclusión, al meditar en este versículo 6 podemos ver que puede ser útil para cualquier persona que se sienta triste o desanimada leer este pasaje. Porque el salmista nos enseña que aunque su alma estaba abatida dentro de él, se acordó de Dios. Así que este pasaje puede servirle a usted, puede servirle a su vecino que esté pasando por alguna situación difícil. Usted puede llevarle esta palabra de aliento, hablarle del Señor para que confíe en Él. Así que meditar en este pasaje es útil para cualquier persona que se sienta triste, desanimada, abatida o deprimida, ya que nos muestra la importancia de acudir a Dios en busca de consuelo, en busca de ayuda, aun en los momentos más difíciles de nuestra vida. También nos recuerda a todos nosotros, una vez más, que a pesar de nuestros problemas, escúchenlo bien, debemos tener fe en que Dios nos ayudará y nos guiará hacia un futuro mejor, porque después de la tormenta viene la calma. Como una aplicación pastoral, amados hermanos, aquí hay algo muy consolador, y es que cuando nos sentimos lejos de Dios, de la iglesia o de la comunión con Él, podemos clamar a Dios y obtener su ayuda. El lugar no lo limita a Dios. Puede estar usted en la cárcel, puede estar usted en la enfermedad, en cualquier lugar por más remoto que sea, el lugar no limita a Dios, amado hermano. Dios está en todas partes y nuestra fe debe estar firme en medio de la circunstancia o en la lejanía en la que estemos. Nuestra fe debe estar firme en Dios. Aunque esté debilitada, la fe en el creyente sigue viva cuando se aferra a Dios, aún desde el lugar más remoto en que se encuentre o de la situación más difícil en que se encuentre. Así que, hermanos, este pasaje es de suprema esperanza y consuelo para nosotros. Y pasamos ahora al versículo 7 del Salmo 42. Dice así: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Leámoslo nuevamente. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hermanos, este verso es una metáfora que describe el profundo dolor, la angustia y la prueba que el salmista siente. El abismo, mencionado allí en el texto, hace referencia a la profundidad de la tristeza que está viviendo, mientras que las cascadas simbolizan las circunstancias difíciles que lo rodean y lo aplastan, como cuando usted se pone bajo una cascada de agua fuerte, el agua lo aplasta. Así está simbolizando el salmista la situación tan difícil de prueba que está viviendo. Además, el hecho de que todas las olas hayan pasado sobre él sugiere que ha estado enfrentándose a estas dificultades por un largo tiempo, lo cual ha agravado su dolor. Hermanos, lo que está viviendo el salmista es descrito aquí con esta metáfora. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sí lo notan? Cómo describe con estas metáforas el sufrimiento y la opresión y la prueba que él está pasando. Hermanos, hay tiempos en nuestra vida que vienen pruebas sobre pruebas, como las olas del mar. No pasa una prueba cuando ya viene la otra. No sé si ustedes han experimentado eso, pero aquí es lo que está manifestando el salmista. Él dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas o tus olas han pasado sobre mí. Prueba sobre prueba le ha sobrevenido al salmista día a día.
que en esos momentos, en lugar de renegar, si venimos de prueba sobre prueba, en lugar de renegar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Aferrémonos con mayor fuerza a Dios y confiemos en que a la postre todo será para nuestro bien espiritual. Porque la Escritura dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, las pruebas vendrán y muchas veces vienen con fuerza y una tras otra. Si no estamos cimentados en la roca inamovible que es Cristo, si nuestra confianza no está en Él, seguramente las pruebas y el abatimiento nos aplastarán. Pero las promesas de Dios son para sus hijos. Y aunque vengan difíciles pruebas, las podremos superar si ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Pasamos ahora al versículo 8 de nuestro Salmo. Dice así: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Oh, qué hermoso pasaje. Vemos en este verso un rayo de luz y de esperanza en medio de la oscuridad y del abatimiento, en medio de las olas de las pruebas que vienen tras otra, una tras otra, una tras otra sobre el salmista. Vemos aquí una luz de esperanza en medio de esas difíciles situaciones de abatimiento que está pasando el salmista. Este versículo es un rayo de luz en la oscuridad, amados hermanos. A pesar de las olas de la prueba que lo cubren, el salmista declara su certeza en la misericordia de Dios. Es una certeza activa. Dios mandará, dice él, su misericordia. Pongan sus ojos allí. Dice, Dios mandará su misericordia. No solo durante el día, sino también en la noche más oscura, amados hermanos. El salmista confía en la misericordia de Dios, confía que Dios enviará su misericordia para salvarlo. La presencia de Dios se manifestará y Él responderá a través de cánticos y oraciones. Lean nuevamente lo que dice el verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Qué hermoso. La oración, hermanos, es algo indispensable. Dice el salmista que cuando Dios envíe su misericordia, entonces Él responderá con oración y cánticos. La oración y nuestra alabanza se convierten en instrumentos de gracia que nos unen a Dios y fortalecen nuestra fe en medio del sufrimiento y del dolor. El texto nos muestra que el salmista canta y ora al Señor incluso en la noche. En otras palabras, su fe no niega el dolor, pero lo enfrenta con alabanza y oración. Así es que debemos enfrentar las pruebas con alabanza y oración. Y si podemos leer la palabra, pues por supuesto también. Pero aquí lo que está manifestando el salmista es que cuando Dios, en medio de su abatimiento, en medio de su angustia, en medio de su depresión, mande su misericordia, Él lo alabará y Él orará al Dios que lo ayude para que en su gracia pueda superar la prueba que está viviendo. Por eso, en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 53 al 55 dice, Lamentaciones 3, 53 al 55. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Aquí está el profeta Jeremías describiendo lo que él padeció en la cisterna de lodo donde lo pusieron.
por predicar la palabra de Dios. Él dice que ataron su vida en una cisterna y pusieron sobre él aguas y cubrieron su cabeza. Y él dijo, muerto soy. Él creía que iba a morir allí. Sin embargo, él dice que invocó el nombre de Jehová desde la cárcel profunda y el Señor lo liberó de allí. Hermanos, podemos estar en el lodo cenagoso más profundo, en la prueba más difícil. Si clamamos a Dios de todo corazón, Él nos oirá y nos ayudará y nos sacará de la prueba, del lodo cenagoso y de la desesperación en la que estemos. Un ejemplo muy especial lo podemos ver en Hechos, capítulo 16, versículos 20 al 25, acerca de esto que estamos meditando. Hechos 16, 20 al 25 dice, presentándolos, ahí está hablando de Pablo y de Silas, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Al compaginar este pasaje de Hechos capítulo 16, de Pablo y Silas en la cárcel, en el calabozo de más adentro, por predicar la palabra de Dios y con los pies en el cepo, a medianoche cantaban salmos y oraban al Señor y los presos los oían. ¿Qué nos dice aquí el salmo que estamos estudiando? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El salmista estaba pasando por una situación muy parecida a la de Pablo y Silas, pero él decía que de noche el Señor, de día el Señor mandaría su misericordia y lo ayudaría, y de noche él cantaría y oraría al Señor. Y aquí Pablo y Silas, con las espaldas laceradas por el látigo que recibieron y con los pies en el cepo, a medianoche, cuando el dolor es más intenso, cuando está uno en la peor incomodidad, en una situación como la que estaban ellos, en lugar de renegar, oraban al Señor y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Y cuando el Señor los liberó por su gracia y con ese milagro que hizo allí, muchos de ellos creyeron el Evangelio por el testimonio de Pablo y de Silas en medio de la prueba y de la dificultad, confiando en Dios, orando y alabando al Señor. Que eso sea un ejemplo para nosotros, amados hermanos, que en lugar de renegar, oremos y alabemos a Dios en medio del dolor y la dificultad. Así que, hermanos, la vida cristiana no niega el dolor, la fe en Cristo no niega el dolor, pero lo enfrenta con la alabanza y con la oración, y a eso usted y yo estamos llamados. Amados hermanos, tengamos por cierto que la noche más oscura del alma no puede apagar la fidelidad de Dios. Su gracia sigue fluyendo día y noche, su misericordia también, dándonos fuerzas y ánimo para seguir adelante en medio del abatimiento, la angustia y el dolor, y aún poder nosotros orar y alabar al Señor en medio de la dificultad más dolorosa y profunda que estemos viviendo. Qué palabras tan consoladoras estas, amados hermanos, porque tarde o temprano, como dice el himno, enfrentaremos muerte y dolor. Y solo Dios puede ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo Dios es el único que estará a nuestro lado en esta vida,
en la hora de nuestra muerte y más allá de la muerte, Él guiará nuestros pasos. No nos queda otro remedio sino confiar en Él. No confiemos en el hombre, no confiemos en el dinero, no confiemos en las riquezas, no confiemos en nada de este mundo, confiemos en el Creador del mundo. Y disfrutemos las cosas que Él creó, haciendo su voluntad de manera correcta y justa. Pasamos ahora al versículo 9 de nuestro pasaje, Salmo 42, verso 9. Dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Vemos en este pasaje la honestidad y la sinceridad del salmista. Llama a Dios su roca, es decir, su fundamento inamovible en el cual él confía. Pero al mismo tiempo le hace preguntas cuestionadoras porque él está padeciendo algo muy duro. Le hace dos preguntas. En primer lugar le pregunta, ¿por qué lo ha olvidado? Y en segundo lugar le pregunta, ¿por qué andará enlutado por la opresión del enemigo? ¿Sí lo notan? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Andar enlutado significa vivir en constante tristeza y duelo. Por supuesto, estas preguntas que le hace el salmista a Dios no son de incredulidad, sino de profundo dolor y confusión en medio de su abatimiento, en medio del abatimiento de su alma. Es una oración genuina, donde el salmista le manifiesta al Todopoderoso su aflicción y sus dudas más profundas que surgen en medio del sufrimiento que está padeciendo. No significa que el salmista dejó de confiar en Dios, sino más bien es un deseo de poder entender la razón del por qué está pasando por esta situación. Diré yo a Dios, roca mía, tú eres mi roca, tú eres mi fundamento, ¿por qué te has olvidado de mí? El salmista creía ya que Dios se había olvidado de él. Había pasado tanto tiempo en la aflicción que se pregunta y le pregunta al Señor por qué se ha olvidado de él. Y luego le dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Eran cosas muy difíciles las que estaba pasando, que tal vez tú y yo no hemos pasado. Y que si llegamos a pasar, entonces podemos también con sinceridad pedirle al Señor que por qué, o decirle al Señor, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? Son preguntas sinceras que surgen de un alma afligida, que quiere saber las razones y lo hace con reverencia y con un respeto sublime hacia el Señor. ¿Por qué está pasando por esta situación? No es que él esté dudando, sino que está queriendo saber, tener una explicación. Y a veces el Señor nos permite saberlo, pero a veces no nos da explicaciones y tenemos entonces que agachar la cabeza y sufrir con resignación y esperar en la santa voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y quizás algún día entendamos por qué pasamos por esa situación. Y luego pasamos al versículo 10 de nuestro pasaje. Dice así: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Amados hermanos, este versículo es muy confrontador. La afrenta que recibe de sus enemigos es tan dolorosa que siente que le hieren sus huesos. Noten lo que dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Es decir, la afrenta que recibe de sus enemigos es tan dolorosa que siente que le hiere sus huesos. Esta expresión de un dolor físico y emocional insoportable, cuando a uno le duelen los huesos, es algo
muy doloroso e insoportable, porque es la estructura ósea la que sostiene nuestro cuerpo, y si nos duelen los huesos, pues es muy grande el dolor. Y así sentía el salmista la afrenta que realizaban sus enemigos contra él. ¿Cuál era esa afrenta? La repetición diaria de la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Es un tormento constante, una burla que busca minar su fe hasta la médula. Como podemos ver, hermanos, el sufrimiento espiritual y la afrenta verbal pueden afectar gravemente nuestro cuerpo. Era una afrenta que no se hacía cada 8 días, sino era cada día. ¿Dónde está tu Dios? Aquí el salmista no está siendo golpeado literalmente, sino que el desprecio y la burla de sus enemigos acerca de la supuesta ineficacia de Dios, pues lo confrontan, lo afectan como si fueran golpes físicos que lo quieren hacer desistir de confiar en Dios por lo que él está pasando en esos momentos. Lo que está sufriendo es como una vergüenza pública. Y ellos le dicen, ¿dónde está tu Dios? O sea que, en otras palabras, este es el ataque más doloroso que pudo haber sufrido el salmista también en esa situación que estaba viviendo. Ellos querían hacer dudar al salmista, de hacerle creer que Dios no lo estaba cuidando, hacerlo dudar del cuidado y del poder y la presencia de Dios. Amados hermanos, el enemigo no solo quiere herir físicamente o emocionalmente nuestras vidas, sino socavar también nuestra fe, evitar que sigamos confiando en Dios, llevándonos a dudar y a pensar que Dios nos ha abandonado. Eso es lo que quiere el enemigo de nosotros. No permitamos eso. Tarde y mañana los enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿No que es el Dios que te cuida? ¿Y por qué estás en esta situación? ¿Por qué estás sufriendo tanto? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás por aquí tan abandonado? ¿Por qué estás pasando por esa situación tan difícil? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que es un Dios muy poderoso? Esa era una afrenta muy terrible para el salmista, que procuraba minar su fe y apartarlo de la confianza en Dios. Muchos creyentes hoy también escuchan esta burla de forma directa o interna. ¿Dónde está tu Dios cuando estás enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? Luego yo no confío en Dios. ¿Por qué tengo que pasar por esto? A veces internamente uno se pregunta eso. ¿Dónde está cuando estás solo o en escasez? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que es un Dios muy rico y poderoso? ¿Por qué está pasando por eso? Son preguntas que vienen a nuestra mente o que nos hacen los enemigos, los incrédulos. El enemigo siempre buscará debilitar nuestra fe, queridos hermanos, en los momentos de las crisis que enfrentemos. Pero como el salmista, debemos seguir aferrándonos al carácter de Dios como nuestra única roca firme en la cual confiamos. Incluso cuando no lo veamos obrando. Incluso cuando veamos que parece que Dios no nos escuchara. Así que tenemos que confiar en el Señor en medio de la adversidad, aunque nos digan y blasfemen del nombre de nuestro Dios. Nosotros sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Podemos resumir este versículo 10 de la siguiente manera. En primer lugar, el dolor espiritual y emocional es tan real como el físico. En segundo lugar, el salmista es blanco de burlas crueles que lo llevan a sentir mucho dolor emocional, como si le dolieran los huesos. En tercer lugar, su fe está siendo probada por el silencio aparente de Dios. Está pasando por pruebas y Dios no aparece por ningún lado. Es como si Dios no existiera. Eso es lo que está viviendo el salmista. Y en cuarto lugar, la pregunta, ¿dónde está tu Dios?
Es un ataque al corazón mismo de la fe. Pero debemos decir, como dijo Job en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. Hermanos, aunque estemos pasando la dificultad más grande, como Job debemos decir, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque no veamos la respuesta de Dios, sigamos confiando en Dios y muramos confiando en Dios, porque Él es la roca de nuestra salvación. Y pasamos ahora al último versículo del Salmo 42. Dice así, con este versículo cierra y termina el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El Salmo cierra con la misma poderosa declaración de la primera estrofa. Es una reafirmación no de la ausencia de dolor, sino de la prevalencia de la fe en medio del dolor y de la aflicción. A pesar de las lágrimas, a pesar de las burlas y de la sensación de abandono y las olas de desesperación, hermanos queridos, el salmista se aferra a la verdad de quién es Dios. Se recuerda y se exhorta a sí mismo, una vez más, a esperar en Dios y a confiar en Él y a alabarlo. Porque Él es su salvación y porque Él es su Dios. El salmista entiende que fuera de Dios todo es vanidad y todo es pasajero. Así que, queridos hermanos, el salmista no niega su ausencia, no niega tampoco su angustia. El salmista está diciendo que a veces Dios pareciera que no existiera, que no estuviera a su lado, pero tampoco niega su angustia, ni niega su abatimiento, pero tampoco se rinde ante ella. En lugar de dejarse arrastrar por el abatimiento y la depresión, le habla directamente a su alma. Es decir, se predica a sí mismo. Escuchen lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Sí notan? Que en lugar de dejarse arrastrar por el abatimiento, le habla directamente a su alma. Se predica a sí mismo. La fe madura no siempre siente gozo, amado hermano, pero nunca deja de mirar a Dios. En lugar de hundirse en el silencio, en lugar de hundirse en la depresión, el salmista le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, amados hermanos. Aprendamos esta lección tan importante. Aprendamos lo que el salmista y la palabra de Dios aquí nos enseñan. Y es que cuando el alma esté cansada, turbada, abatida o tentada a dudar, hagamos lo que hizo el salmista. Prediquémonos a nosotros mismos la palabra de Dios. Prediquémonos a nosotros mismos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En medio del dolor, hablémosle a nuestra alma con las promesas de Dios. Alma mía, la palabra de Dios dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Alma mía, la palabra de Dios dice que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Alma mía, la palabra de Dios dice que tú eres la roca de nuestra salvación. Prediquémonos la palabra de Dios en medio del dolor,
mostrémosle a nuestra alma las promesas de Dios y confiemos en Él. Recordemos que Dios sigue siendo nuestra salvación, aun cuanto parezca que no está cercano, aun cuanto parezca que Él está lejos y no nos escucha. Dios sigue siendo nuestra salvación, es lo que confiesa el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Para el salmista, Dios seguía siendo su Dios y seguía confiando en Él. Digámonos con confianza, salvación mía y Dios mío, aún he de alabarle. Esa debe ser entonces nuestra oración cuando estemos en abatimiento, cuando estemos angustiados, cuando estemos deprimidos. Aprendámonos este texto, tengámoslo en nuestra mente y hablemos a nuestra propia alma con la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si estás en angustia, si estás en tristeza, si estás en depresión, dígase a sí mismo, dígale a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, esperemos en Dios, confiemos en Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestra única esperanza, consuelo y fortaleza en este mundo, amados hermanos. Que Dios nos dé la gracia de seguir confiando en Él hasta el día último de nuestra existencia sobre esta tierra. De hecho, Jesucristo mismo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios no miente. Confiemos en el Señor y prediquémonos a nosotros mismos la palabra de Dios. Y prediquemos la palabra de Dios al que esté abatido. Este Salmo 42 es muy especial para las personas que están deprimidas y angustiadas. Podemos mostrarle cuán importante es confiar en la palabra de Dios y mirar a Dios para salir del abatimiento y de la depresión en la que estemos viviendo. Que Dios les haya hablado a su corazón, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te doy gracias por tu santa y tu gloriosa palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, porque hoy nos has permitido meditar un momento en ella. Nos permitiste ver a un hombre abatido en su alma por las tribulaciones, por las pruebas, por la depresión que estaba pasando. Pero Él nos muestra cómo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, recuerda a Dios. Dios mío, mi alma está abatida, dice Él, me acordaré por tanto de ti. Cuando nuestra alma está abatida, acordémonos por tanto del Señor. Él está a nuestro lado. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Te alabamos, Señor, por ser tan bueno. Te glorificamos, Señor, porque tú sabes por qué nos permites pasar por pruebas y dificultades, porque tú tienes un plan y un propósito muy bueno para cada uno de tus hijos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti en medio de la dificultad y el dolor, que cuando venga la prueba y la tribulación, podamos estar firmes en la roca eterna de nuestra salvación, que es Cristo, quien pagó la deuda de nuestros pecados, quien se hizo pecado por nosotros, para que nosotros por su justicia fuésemos presentados justos delante de Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en lugar de renegar cuando estemos en pruebas y en dificultades, a orar y a cantar himnos a ti, como nos lo enseñó Pablo y Silas en medio del dolor y en medio de la dificultad. Cantaban himnos y oraban al Señor. Padre bueno, yo te alabo y coloco este día en tus manos que pasó y esta noche
que está empezando, Señor. Guárdanos y protégenos, Padre bendito, de todo peligro y de todo mal, y concédenos recuperar fuerzas y amanecer para que nuestro primer pensamiento sea para ti, Altísimo Dios. Quedamos en tu santa presencia y bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que se conectaron en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios descienda sobre ellos y los guarde en sus pensamientos y en sus corazones. Te lo pido, glorioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos mis hermanos. Dios los guarde y los llene de su gracia. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.